que en la válvula podemos tener dos tipos de patologías, ¿no? La estenosis mal apertura y la insuficiencia en apertura cierre inadecuado. Entonces, la estenosis tricuspidia generalmente es de origen reumática, ¿no? Al igual que la estenosis mitral. Más frecuente, por tanto, se asocia a mujeres. Ya sabemos que la cardiopatía reumática en general es más frecuente en mujeres, con una frecuencia de 2 a 1. Asociada a la estenosis mitral, generalmente de 5 a 10%. Las causas no reumáticas son muy raras. Entonces, ¿cuándo se produce la estenosis tricuspidia? Cuando se ha producido también la estenosis mitral, ¿no? Ahí podemos encontrar, eso es lo más frecuente. Solamente de un 5 a 10% tienen otras causas que no sean reumáticas. La etiología congénita es muy poco frecuente, como decimos, de 5 a 10%, y la reumática es la más frecuente, ¿no? También puede ser, se puede presentar por endocarditis infecciosa, en enfermedades autoinmunes como la de Lippmann-Sachs, ¿no? Como en el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Epstein, que ya lo vamos a ver más adelante, es una implantación baja de las valvas tricuspidias, que más frecuentemente nos da insuficiencia, solamente en algunos casos nos puede dar estenosis. Síndrome carcinoide, o sea que sea parte de un cáncer, que es muy poco frecuente por tumores o por trombos. Entonces, la fisiopatología es como vemos, ¿no? Miren, acá tenemos las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir la estenosis de la tricúspide? Que estas valvas de la válvula tricúspide no se abren adecuadamente. Entonces, la sangre tiene que pasar del auricular al ventrículo por un orificio más pequeño. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una onda A prominente y una onda Y más profunda. Va a haber fusión comisural, al igual que en la estenosis mitral. Hay fibrosis de las valvas, acortamiento y fusión de las cuerdas sanguíneas. Raramente se produce calcificación. Chicas, las que acaban de entrar, retírense. Retírense, chicas. Llegan tarde a conversar. ¿Les parece eso de personas educadas? De estudiantes universitarios de medicina. ¿Cómo se están formando, chicas? De verdad que qué decepcionante vuestra actitud. Llegan tarde y se ponen a conversar, agarrándose el cabello. ¿Qué es eso? Si no tienen ganas de estar, por favor, retírense. Raramente se produce calcificación de la válvula, pero como ya hemos dicho, lo más frecuente es que sea después de una cardiopatía que afecte la válvula mitral. Vamos a tener dos tipos de presentación clínica. El primer tipo es cuando el paciente presenta el síndrome ictérico cianótico de Chateau. Entonces, no toda ictericia es hepática en el paciente, ¿no? Hay ictericia que incluso tiene un tinte cianótico en la estenosis tricuspidia. Va a haber ingurgitación yugular, o sea, los signos de falla cardíaca derecha. ¿Cuáles van a ser? Ingurgitación yugular con un latido presistólico, ¿no? Puede haber también un lento descenso de la onda I, o pueden hacer fibrilación auricular. Vamos a tener un crecimiento del hígado, incluso va a haber una hepatomegalia pulsátil, edema, ascitis, todos los síntomas de falla cardíaca derecha. Vamos a tener un latido external derecho presistólico y se va a poder palpar también un frémito diastólico preesternal inferior izquierdo. Entonces, miren, este es el cuadro típico de estos pacientes. Una ingurgitación yugular marcada, el paciente tiene ese tinte ictérico, tiene edemas, tiene cianosis, hepatomegalia, como vemos acá, miren, es un paciente con ascitis, ¿no? Edemas. Los edemas de origen cardíaco, chicos, edemas ya sabemos que puede haber de otras causas, ¿no? Puede haber edema, por ejemplo, de origen renal, puede haber un edema de origen linfático cuando hay una obstrucción, puede haber también un edema por hipoalbuminemia, pero el edema de origen cardíaco, generalmente el paciente amanece sin edemas, ¿no? O levemente, pero conforme transcurre el día, se va acumulando líquido en las zonas declives.
Por ejemplo, si el paciente camina, será en las piernas. Si el paciente está postrado, hay que buscarle los edemas en la zona sacra, en la zona que está en contacto con la superficie, ¿no? Y el otro, la clínica 2 va a ser la auscultación, que vamos a tener un soplo, que ya sabemos que la válvula tricuspidia se abre en la diástole. Entonces vamos a escuchar un soplo mesodiastólico con un refuerzo presistólico, o puede haber también un soplo mesodiastólico corto, intenso, sobre todo si el paciente ya está con la complicación de la fibrilación auricular. El chasquido de apertura en este caso es menos frecuente que lo podamos escuchar, ¿no? No es como en la válvula mitral, que sí se escucha un chasquido de apertura. Vamos a ver si es complicación también de la cardiopatía reumática. Vamos a encontrar también signos de la estenosis mitral. Los fenómenos derechos se incrementan con la inspiración, ¿no? O sea, si nosotros le hacemos inspirar profundamente al paciente, vamos a escuchar más fuerte, por ejemplo, el soplo, ¿no? Entonces, el soplo mesodiastólico, y si se escucha un chasquido de apertura, va a ser suave, no es como en la estenosis mitral. ¿Qué exámenes auxiliares nos van a ayudar a llegar al diagnóstico? Exámenes, por ejemplo, el electrocardiograma, ¿no? En realidad ya sabemos que todas las valvulopatías, el diagnóstico y todo va a ser por ecocardiografía. Pero digamos que no tenemos ecocardiografía, o ya sabemos que la ecocardiografía hace el cardiólogo, pero ustedes como médicos generales, ¿qué exámenes van a tener antes de que hagan una especialidad? El electrocardiograma, ¿no es cierto? En el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Si el paciente está en ritmo sinusal y todavía hay ondas P en el electrocardiograma, vamos a tener las ondas P picudas, la onda P pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos indica crecimiento de aurícula derecha. Vamos a tener un intervalo PR prolongado, o sea, un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Vamos a tener signos de dilatación de aurícula derecha que ya hemos visto. En la radiología, en la placa radiográfica, ¿qué vamos a tener? Una aurícula derecha grande. ¿Por qué? Porque la aurícula, recuerden que la válvula está cerrada. Entonces, la aurícula, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dilatarse, porque la aurícula no maneja presión, sino volumen, ¿no? Entonces, se dilata y va a producir una dilatación de la aurícula derecha, dilatación de la vena cava superior, de la ácigos, va a haber también aumento de lo que es el cono de la pulmonar y los campos pulmonares claros, ¿no? Entonces, ¿qué llama la atención acá? Miren, la onda P picuda, o sea, crecimiento de aurícula derecha. En el ecodoppler, en la ecocardiografía, ya otros signos que vamos a ver, por ejemplo, engrosamiento y domin de la valva anterior, dilatación de la aurícula derecha, de la vena cava inferior, de las suprahepáticas, el área valvular tricuspidio menor de 2 centímetros cuadrados, y estos gradientes, pues que en realidad ya son gradientes que nosotros medimos, ¿no? No es necesario que ustedes sepan a cuánto va a llegar los gradientes. Acá, por ejemplo, fíjense chicos, acá tenemos un corazón que llama la atención, miren el gran crecimiento de la aurícula derecha. Y miren acá, la válvula tricuspidia está calcificada, está cerrada prácticamente, ¿no? Entonces la sangre tiene que pasar de la aurícula al ventrículo, por tanto, tiene que aumentar su gradiente para que pueda pasar esa cantidad de sangre. Pero como ya sabemos, no va a pasar una cantidad adecuada, ¿no? Entonces es una patología que va con un bajo gasto cardíaco. El tratamiento medicamentoso, tenemos que ir mejorando los síntomas del paciente, ¿no? Como ya hemos visto, tiene ascitis, tiene ingurgitación, edemas, entonces lo primero que va a necesitar el paciente son diuréticos. No va a mejorar la vida del paciente, pero no la sobrevida, pero sí lo va a aliviar, ¿no? Y es lo primero que queremos. Entonces, ¿qué vamos a usar con estos pacientes? Diuréticos. ¿Para qué? Para descongestionar al paciente. Ahora, una vez que ya el paciente tiene los síntomas que no responde al tratamiento, hacemos controles ecocardiográficos y cuando ya el área valvular del cuspidio es menos de 2 centímetros cuadrados o el gradiente medio es mayor a 5 milímetros de mercurio, ya el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Ahora, como ya hemos dicho también, generalmente esta es una patología secundaria o que ya se produce después de una estenosis mitral. Entonces, el tratamiento se debe hacer a la par con el cambio o con la reparación de la válvula mitral.
También se puede hacer la comisurotomía percutánea con balón, es decir, se ingresa por un catéter, se insufla el balón y se jala. ¿Para qué se jala el balón? Para que rompa las valvas de la válvula mitral, pero este es un tratamiento pues paliativo, ¿no? Dura un tiempo, pero luego nuevamente se va calcificando. Se puede hacer una comisurotomía quirúrgica, se puede poner prótesis también, por ejemplo, las prótesis biológicas, pero el problema de las prótesis biológicas en lo que es la válvula tricuspidia se llegan a calcificar rápidamente. Entonces se pueden colocar las válvulas mecánicas. También las válvulas mecánicas tienen el problema que se pueden trombosar más fácil que otras válvulas. Entonces, en lo posible, pues tratar de que el paciente no llegue a este tratamiento, ¿no? Porque tiene complicaciones frecuentes. Ahora, eso con respecto a la estenosis de la válvula tricuspidia. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia de la válvula tricuspidia. ¿Qué quiere decir la insuficiencia? Que la válvula se abre bien, pero se cierra de manera incompleta. Entonces, la sangre que pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, al no cerrarse bien, va a regresar, va a haber un chorro regurgitativo del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. En cuanto a la etiología, puede ser de origen reumática o puede ser de origen no reumática, como la endocarditis infecciosa, la anomalía de Epstein. Esta anomalía de Epstein sí es frecuentemente que nos dé esta complicación, la insuficiencia tricuspidia. Puede haber también prolapso de la válvula tricuspidia, puede ser de tipo congénita, igual que la estenosis puede ser por un síndrome carcinoide, una disfunción del músculo papilar, o enfermedades del tejido conectivo, como enfermedades, por ejemplo, genéticas, como el síndrome de Marfan o el Ehlers-Danlos. La válvula anatómicamente puede estar normal, ¿no? Pero puede ser la complicación de una patología mitral. ¿Qué quiere decir? Que llega gran cantidad de sangre hacia la arteria pulmonar, luego a las cavidades derechas, pues como las cavidades derechas se dilatan, las valvas quedan insuficientes. Entonces, lo más frecuente es que encontremos una insuficiencia tricuspidia de tipo funcional. Quiere decir que las valvas están normales, pero como se han dilatado las cavidades derechas, generalmente por un problema mitral, queda insuficiente, ¿no? La cardiopatía congénita también puede ser el síndrome de Eisenmenger o secundaria un infarto del ventrículo derecho. Si se infarta el ventrículo derecho, también ¿qué hace el ventrículo derecho? Se va a dilatar. Y al dilatarse las valvas, pues que están hechas para este tamaño de cavidad, quedan insuficientes. Ahora, la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia es la insuficiencia tricuspidia de tipo funcional, esta que se produce por dilatación de las cavidades derechas. Entonces, fíjense, acá tenemos las cavidades derechas. Se ve dilatación, ¿no? O sea, se ve un ventrículo derecho, miren, más grande que el ventrículo izquierdo, pero no se ve acá la válvula. Acá sí. Entonces, miren la aurícula derecha, grande, el ventrículo derecho, ¿no? Y la válvula, pues, que no se cierra bien. Cuando hacemos el Doppler, ahí vemos que la sangre pasa, pero regurgita, ¿no? Entonces, al regurgitar es donde nos produce, por ejemplo, a la auscultación, el soplo que escuchamos. En lo que es la fisiopatología va a haber una deficiente coaptación de las valvas, o sea, hay un cierre inadecuado durante la sístole, produciendo esta regurgitación de sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Hay sobrecarga de ambas cavidades, hay mecanismo de compensación, o sea, ¿qué hacen las cavidades derechas cuando hay mucho volumen? Se dilatan. Y bueno, cuando ya no es suficiente estos mecanismos compensatorios, ahí el paciente presenta los síntomas, ¿no? En lo que es el examen clínico, la clínica, vamos a encontrar distensión de las venas yugulares, vamos a encontrar reflujo hepatoyugular, todo lo que son signos de falla cardíaca derecha, igual ascitis, edemas. Hay a la auscultación el soplo es en toda la sístole, en el borde inferior external izquierdo, que es el foco tricuspidio, que aumenta con la inspiración, ¿no? También es frecuente que se complique con lo que es la fibrilación auricular. Entonces el soplo generalmente en todas las sístoles. ¿De qué exámenes vamos a poder valernos para llegar al diagnóstico? El electrocardiograma. Miren, en lo que es insuficiencia tricuspidia, chicos, se puede encontrar este bloqueo incompleto de rama derecha.
hemos dicho que el bloqueo de rama derecha puede o no ser patológico, ¿no? En este caso, pues puede ser patológico como parte de lo que es la insuficiencia tricuspidia. También puede haber fibrilación auricular, cardiomegalia, ya sabemos, a predominio de cavidades derechas, y el examen que nos va a dar el diagnóstico, que nos va a dar el tamaño, la función, y a veces la etiología, muchas veces la etiología. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la ecocardiografía encontramos una insuficiencia tricuspidia o una valvulopatía tricuspidia? ¿No? Lo más probable es que primero se haya afectado la mitral, o sea, que la mitral esté pues más comprometida que la tricúspide, ¿no? Muy pocos casos solamente se encuentra compromiso de la válvula tricuspidia. Entonces, en el ecocardio, movimiento paradojal del septum, o sea, que se mueven al mismo lado, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes sepan que hay sobrecarga, ¿no?, del ventrículo derecho. Miren esta placa radiográfica, es una cardiomegalia, pero miren cómo acaba el corazón, de forma redonda, ¿no? No es en una forma puntiaguda como cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo. Y otra cosa que llama la atención, miren acá, ¿no? Ese es el cono de la pulmonar prominente, la aurícula prominente. Acá vamos a ver una aurícula derecha dilatada, ¿no? Y acá pues cuando hacemos el Doppler es donde nosotros vemos como el chorro regurgita de una cavidad a otra. Ahora, la anomalía de Epstein, chicos, es una patología congénita que ¿qué significa? Que hay una implantación baja de la válvula tricuspidia. Miren acá. Miren dónde está la válvula mitral y miren dónde está implantada la válvula tricuspidia. Generalmente hay una leve diferencia en la implantación, pero normalmente debe ser acá, ¿no? O sea, el anillo tricuspidio está acá, miren acá. Debería ser la implantación. Entonces, miren chicos, esta es la anomalía de Epstein, una implantación baja de la válvula tricuspidia. Miren, acá está la mitral y acá está la tricuspidia, pero el anillo tricuspidio está en su lugar, o sea, está acá. Acá debería ser la implantación, pero las valvas se implantan por debajo del anillo, como ven acá. Entonces, toda esta parte que es aurícula más ventrículo, se comporta como aurícula. ¿Por qué? Porque el ventrículo ya estaría empezando acá. O sea, hay una auriculización del ventrículo derecho. Esta es una causa muy frecuente de insuficiencia tricuspidia, porque las valvas no están en su anillo, sino están por debajo del anillo, ¿no? Y esto es lo que más frecuentemente produce es insuficiencia tricuspidia. En muy pocos casos, estenosis tricuspidia. Esta patología puede ser leve, moderada, severa. Hay pacientes que viven, por ejemplo, viven hasta adultos mayores, pero pues con signos de falla cardíaca derecha, ¿no? Hay otros pacientes que es tan severa que el paciente pues fallece a edad temprana. Lo malo de esta patología es que todavía no hay un tratamiento quirúrgico que pueda repararla, ¿no? O sea, todavía no hay un tratamiento que pueda reimplantar estas valvas en el anillo, ¿no? En el anillo de la válvula tricuspide. Igualmente acá, miren, aurícula derecha, ventrículo derecho. Esta es una imagen de una ecocardiografía transesofágica. Acá, ¿no? Entonces, miren, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, y miren dónde está implantada las valvas de la tricúspide. Esa es la mitral y esa es la tricúspide. O sea, hay una implantación baja. Igualmente acá incluso es más severo. Miren, todo esto son cavidades derechas y miren dónde está implantada las valvas de la tricúspide, ya casi al finalizar el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de severidad, pues el paciente va a poder tener los años de vida, ¿no? Y de qué tipo también, con qué estilo de vida. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Es frecuente encontrar las ondas tépicas, ¿no? O sea, crecimiento de aurícula derecha, también fibrilación auricular, y lo que les decía, el bloqueo incompleto de rama derecha. Miren, RR', ¿no? Pero con un complejo estrecho.
El tratamiento, primero, tratar la enfermedad causal, ¿no? Por ejemplo, si es una insuficiencia tricuspidia de tipo funcional, hay que tratar la valvulopatía mitral que la está provocando. Si es una afección severa, un tratamiento quirúrgico con anuloplastía, se puede colocar un anillo protésico, ¿no? O prótesis valvular biológica. Hay que prevenir la endocarditis. Se puede usar incluso recambio valvular, dependiendo si es que ya la valva se ha afectado. Y el tratamiento médico ya pues igual a la estenosis, ¿no? Que es básicamente compensación de los síntomas, ¿no? Con diuréticos, si el paciente está haciendo fibrilación, será la anticoagulación, control de la frecuencia con beta-bloqueadores o digitalicos, etc. Entonces, miren, esta es una cirugía, ¿no? De una insuficiencia tricuspidia y se puede colocar acá el anillo protésico, que es este, ¿no? Miren el anillo protésico, que es conocido como el anillo de Carpentier o Edwards. Carpentier-Edwards, ¿no? Entonces ahí se pone el anillo y se puede reparar la válvula tricuspidia. Entonces, chicos, esto con respecto a lo que son valvulopatías. En el sílabus está esta patología, entonces tenemos que, la hemos tocado, tienen que estudiarla, no sé por qué el otro grupo no lo va a tocar, no creo. Normalmente tocamos todos los ítems que están en el sílabus. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Si ustedes revisan el sílabus, para este examen tenemos varios temas. Los temas que vamos a continuar, por ejemplo, son enfermedades del pericardio, las causas de pericarditis, tenemos las cardiomiopatías y tenemos la cardiopatía isquémica. Entonces no vamos a poder acabar un día o en una clase más. Probablemente tengamos, si van a dar el día 30 o el día sábado, dependiendo también de cómo quede el otro grupo, vamos a tener que completar con una clase virtual, ¿ya? No vamos a terminar. Bien, chicos, el siguiente tema que vamos a tocar son enfermedades del pericardio. Entonces, para recordarles, ¿qué es el pericardio? El pericardio es la membrana que cubre al corazón, como ven acá. El pericardio es considerado un órgano porque tiene funciones. Ahora, el pericardio no es solamente una capa como se ve acá, ¿no? Son dos membranas pegadas. Es una membrana visceral, que es la que va pegada hacia el corazón, y la membrana parietal, que es la que está externamente. Normalmente, chicos, entre estas capas tiene que haber líquido. ¿Para qué? Para que no haya un frote, ¿no? Entonces, el líquido que hay normalmente entre este espacio de las membranas es hasta 50 cc, ¿no? Eso es lo máximo que puede haber. ¿Y eso para qué? Para que no haya ese roce. Y ahora, ¿y esto cómo se pasa? No es para aquí, no es que no está en PowerPoint, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del pericardio? Primero, previene la dilatación súbita de las cámaras cardíacas, o sea, previene un crecimiento súbito,
mantiene al corazón en su posición normal, minimiza el roce del corazón con otras estructuras, como por ejemplo con el esófago, con la tráquea, y probablemente retarda la expansión de infecciones pulmonares o pleurales, o sea, es como una barrera, ¿no? Para que no pasen las infecciones pulmonares hacia el corazón. Cuando hablamos de pericarditis, como su nombre lo dice, no toda palabra que acabe en itis sabemos que es inflamación, ¿no? Estamos hablando de una inflamación del pericardio. La pericarditis puede clasificarse de acuerdo al tiempo en aguda, ¿no? Cuando es menos de 6 meses, puede ser subaguda cuando es, menos de 6 semanas, puede ser subaguda cuando es de 6 semanas a 6 meses, o puede haber una pericarditis crónica si es más de 6 meses. En lo que es la aguda, o sea, menos de 6 semanas, puede ser de origen fibrinosa o puede ser de origen efusiva, ¿no? Esta efusión que puede ser un líquido seroso, sanguinolento. En la subaguda puede ser efusiva constrictiva o constrictiva, y en la crónica, que es más de 6 meses, puede ser constrictiva, efusiva o adhesiva. Ahora, otra clasificación también depende de la causa, ¿no? Eso era de acuerdo al tiempo de evolución. Dependiendo de la causa, puede haber una pericarditis infecciosa, puede ser de causa viral. ¿Cuáles son los virus más frecuentes? El Coxsackie A, Coxsackie B, ecovirus, adenovirus, hepatitis, etc. Puede ser piógena, o sea, por bacterias, neumococo. ¿Por qué? Porque está cerca, ¿no?, a lo que son las infecciones pulmonares. Estreptococo, estafilococo, Neisseria, en nuestro medio todavía es muy frecuente, chicos, y sería incluso la causa más frecuente, la tuberculosis. Puede ser también de causa fúngica, o sea, hongos, como histoplasma, coccidioidomicosis, cándida, o puede ser por otras infecciones que ya son menos frecuentes, como la pericarditis sifilítica, ¿no?, que en la Edad Media era frecuente, ahora no. ¿Por qué? Porque se ha combatido rápidamente con las penicilinas. O puede ser por protozoos o parásitos, ¿no?, dependiendo si la causa es infecciosa. Si la causa es no infecciosa, puede producirse después de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Se inflama el pericardio, puede ser de causa urémica, por ejemplo, en esos pacientes que están con falla renal, ¿no? O puede ser una causa neoplásica, también es frecuente que se produzca pericarditis en pacientes oncológicos, que puede ser por tumores benignos o tumores malignos o metastásicos. También se puede producir pericarditis, miren, por el mixedema, causa por elevación del colesterol, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, algo frecuente, los traumas, ¿no?, traumáticos, por ejemplo, los que hacen deporte, ¿no? Hasta en el fútbol le puede caer una pelota así tan fuerte en el pecho al arquero, por ejemplo, y producirle pues una pericarditis, ¿no?, traumática. Otras causas, por ejemplo, la disección aórtica. Otra causa, postirradiación, ¿no?, por algún procedimiento, o un paciente que esté, por ejemplo, en radioterapia. Causas menos frecuentes, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, ¿no? O también, pues, generalmente ya estas causas, chicos, quedan como idiopáticas, ¿no? Ya no se llega a saber cuál ha sido la causa que ha irritado el pericardio. Ahora, las pericarditis autoinmunes también se pueden presentar como parte de una patología autoinmune, como la fiebre reumática. Ya hemos dicho que en la fiebre reumática incluso se va a presentar la pancarditis, ¿no?, que quiere decir inflamación tanto del pericardio, del miocardio y del endocardio. O sea, se inflama estas tres capas. También se puede presentar en enfermedades del colágeno, como el síndrome de la artritis reumatoidea, el lupus, ¿no?, la esclerodermia, por ejemplo. Puede ser también una pericarditis inducida por drogas, como la propenamida, hidralazina, anticoagulantes. Puede ser posinfuria, puede ser después de un infarto, puede ser postpericardiotomía, o puede ser postraumática, etc. En cuanto a la pericarditis aguda, que ya hemos dicho que es una clasificación por el tiempo, ¿no?, menos de 6 semanas, es un proceso patológico más frecuente que afecta el pericardio.
La clasificación, vamos a ver tanto clínica y vamos a ver la etiología. En este caso, chicos, lo que más nos va a referir el paciente es el dolor, ¿no? Es un dolor. Esta es la patología que más nos puede hacer confundir con un infarto agudo de miocardio, porque el paciente empieza a presentar un dolor que puede ser opresivo, pero tiene algunas características que son típicas de la pericarditis. Por ejemplo, el paciente con dolor de causa de pericarditis no tolera estar en decúbito, o sea, no lo queremos examinar y el paciente no se puede echar así en la camilla porque el dolor es más intenso, o sea, no tolera el decúbito dorsal. ¿Qué hace el paciente? Tiene algunas posiciones antálgicas. ¿Qué hace el paciente cuando se sienta y se inclina con el pecho hacia adelante? Siente que el dolor disminuye, o sea, tiene una posición antálgica, ¿no? Ahora, otra cosa, generalmente este dolor va precedido de fiebre, o sea, que el paciente haya tenido procesos febriles, o que el paciente haya estado con alguna enfermedad tipo bronquial, tipo pulmonar. Eso es importante preguntar al paciente. Ahora, si lo auscultamos al paciente, es frecuente que encontremos el frote pericárdico. ¿Cómo es el frote? A ver, frote en su cabello, en el oído. Así se escucha. Ese es el frote. Entonces, si nosotros lo escuchamos, podemos escuchar ese sonido de frote. El frote es fugaz. Por ejemplo, si estamos examinando a un paciente, digamos que acá es tu nombre, Maffer puede escucharlo, pero allá Ariana ya no lo escucha. Es fugaz, ¿no? Lo pueden escuchar 2, 3 y al cuarto, quinto ya no lo escucha. Ahora, hay alteraciones electrocardiográficas, chicos, en la pericarditis. Muchas veces las alteraciones electrocardiográficas son las que nos hacen confundir con el infarto agudo de miocardio. ¿Qué van a tener en las alteraciones electrocardiográficas? Tienen el supradesnivel del ST. El siguiente tema es ya cardiopatías isquémica. Ustedes van a ver que cuando hablamos del supradesnivel del ST, estamos hablando de un infarto transmural, un infarto que tiene que ser trombolizado, tiene que entrar a un examen de cateterismo y a una posible angioplastía. Entonces, esto nos hace confundir, o es un diagnóstico diferencial del infarto agudo de miocardio, por el dolor, por las alteraciones electrocardiográficas y también porque en esta patología pueden elevarse también las enzimas cardíacas tipo troponina, CPK, CPK-MB, pero definitivamente hay también otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones electrocardiográficas en lo que es la pericarditis no respetan la regionalización, ¿no? Tienen un ST elevado, pero no se ve, digamos, en la cara lateral, en la cara inferior, en la cara anterior, no, sino son difusas. No puede estar en D1, D2, D3, o puede estar en todas las caras, o puede estar solamente en una, en dos derivadas que no llevan a una cara, o sea, no respetan la regionalización. Segundo, la forma también es diferente. Cuando hay una elevación del ST en el infarto, generalmente es convexa, ¿no? O sea, como un lomo de camello, así, convexo. En cambio, en la pericarditis es cóncavo. Otra cosa importante es que los cambios electrocardiográficos del infarto son dinámicos. O sea, la onda T picuda, luego de pocas horas o 20 minutos, se produce la elevación del ST, hasta 12 horas, luego va cayendo el ST hasta que deja la onda T negativa o la onda Q, etc., ¿no? En cambio, en la pericarditis estos cambios no son dinámicos. Puede llegar así el paciente, le saca un electrocardiograma a las 6 horas, sigue igual, mañana sigue igual, pasado mañana sigue igual, ¿no? Hasta que vaya bajando la inflamación. Pero en ese momento tú te puedes confundir, ¿no es cierto? Digamos que llegue un paciente que es hipertenso, que es diabético, que es fumador, ¿no? Tú ya vas pensando en qué, en un infarto. Llega con dolor torácico y lo primero que piensas es un infarto. Le sacas el electrocardiograma y ¿qué encuentras? Un supradesnivel del ST. Entonces, ¿qué vas a pensar? No vas a pensar en pericarditis, pensarás en un infarto, ¿no? Es lo que más miedo nos da por la mortalidad, pero es importante preguntar las características del dolor. En el infarto ya sabemos es opresivo, se irradia hacia esta zona, no hay la mano en garra, etc. En la pericarditis no hay esas características. No es un dolor inespecífico, pero tiene posición antálgica. También es importante preguntar al paciente si ha estado antes con fiebre,
si el paciente ha tenido algún proceso pulmonar, por ejemplo. También es importante, chicos, ver las características de la elevación de ST, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en el infarto respeta la regionalización. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el infarto, si hay un supradesnivel en D2, tiene que estar en D2, en D3 y en ABF. ¿Por qué? Porque esas tres derivadas ven la cara inferior irrigada por la coronaria derecha. Por ejemplo, en cambio, la pericarditis puede estar en D1, en D2 y en D3. Y ABF está normal, o sea, no respeta la regionalización. Otra cosa, puede estar elevada en todas las derivadas, no puede estar elevada en todas las caras. ¿Qué pasaría si fuera un infarto y está elevado en todas las caras? El paciente estaría en un shock cardiogénico y se muere, pues. Pero la pericarditis no, o sea, el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y otra cosa es que los cambios en el infarto son dinámicos, en cambio, en la pericarditis no. Entonces, eso tiene que, no toda elevación del supradesnivel, o no todo supradesnivel del ST es un infarto, ¿no? Y una de esas causas es la pericarditis. Puede haber también derrame pericárdico. Ya hemos dicho que la cantidad de líquido que hay en estas dos membranas es hasta 50 cc. No puede haber más de 50, o sea, un derrame pericárdico. Puede haber también pulso paradójico, ¿no? Que son características de la pericarditis aguda. Para saber si hay pulso paradójico hay que tomarle la presión al paciente y luego hacerle inspirar profundamente, ¿no? Y ver si hay una baja de 10 milímetros. El dolor, que ya hemos dicho en el cuadro clínico, el dolor del paciente, no con las características que les he mencionado, ¿no? El paciente también puede haber presentado fiebre. Y miren este supradesnivel, chicos, miren. Miren acá en D1, miren en D2, D3 está normal, ABR está normal, ABL está normal, ABF está normal. Miren acá en B2, en B3, en B4, en B5 y en B6. Miren, por ejemplo, si fuera un infarto, la elevación del ST que está en D1 tendría que estar en ABL. ¿Por qué? Porque D1 y ABL ven la cara lateral que es irrigada por la misma arteria que es la circunfleja, rama de la coronaria izquierda. Pero miren, está en D1 y no está en ABL. Ahora, está en D2. Está en D2, pero D3 está normal y ABF está normal, ¿no? Si fuera un infarto, ¿cómo sería? Estaría elevado en D2, en D3 y en ABF, porque estas tres derivadas ven la cara inferior irrigada por la coronaria derecha. Entonces, sí estamos viendo que hay un supradesnivel del ST, pero que no respeta la regionalización. Ahora, si está en B2, porque acá está, miren, elevado en B2, debería estar en B1, porque B1 y B2 ven la cara septal. Acá está elevado en B3, también en B4, que es la cara anterior, pero miren, acá está elevado en B5 y no en B6, ¿no? Que es la cara lateral alta. Entonces, este electro tiene un supradesnivel, pero sin respetar la regionalización. Otra característica, fíjense, miren, el supradesnivel del ST tiene una concavidad acá. ¿Ven? O sea, como una... ¿Se podrá agrandar esto? ¿Doble clic? Entonces, miren, chicos, acá el supradesnivel del ST, miren, tiene una concavidad, ¿no? Y esa concavidad no es lo típico en el infarto. En el infarto ya también se ve así como un lomo de camello, ¿no? O sea, es convexo, en cambio acá es cóncavo. Entonces, esas características nos diferencian de las alteraciones del ¿Puede cursar con derrame pericárdico? Sí. El derrame pericárdico, chicos, es
puede estar presente en la pericarditis, ¿no? ¿A qué llamamos derrame pericárdico? Llamamos pues a la acumulación de líquido más de 50 cc entre este espacio, entre las membranas visceral y la membrana parietal del pericardio. ¿Qué vamos a auscultar? Si hay derrame, los ruidos pericárdicos están alejados, ¿no? O sea, hipofonéticos, se escuchan muy bajito porque el líquido no es buen conductor del sonido. El choque de punta, a veces si es un derrame importante no lo vamos a poder palpar, ¿no? Porque el líquido está ahí que no deja que palpemos el signo de Edward, o sea, una matidez a ese nivel. Y la silueta cardíaca típica del derrame pericárdico es la silueta cardíaca en cantimplora. La cantimplora ya ustedes no han conocido, yo sí, porque cuando éramos estudiantes llevábamos refresco en cantimplora que tenía esta forma, ¿no? Que uno se colgaba y ahí estaba tu refresco, ahora son tomatodos y todo, ¿no? Esta es la imagen típica de una cantimplora. En el electrocardiograma, cuando hay derrame pericárdico, también hay un signo clásico típico que es la alternancia de voltaje. Miren, por ejemplo, acá, miren en este dedos largos, miren, un QRS pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande. Entonces, cuando ustedes vean esta alternancia de voltaje, piensen en un derrame pericárdico, porque esto es típico del derrame pericárdico. Y ¿qué nos va a dar el diagnóstico? ¿No? Vamos a tener una placa típica, un EKG típico, pero finalmente la ecocardiografía nos va a dar no solamente el diagnóstico, sino la cantidad de líquido, vamos a poder cuantificar y también vamos a ver si hay complicaciones como el taponamiento cardíaco. Entonces, miren, acá está el corazoncito y miren, toda esta imagen oscura alrededor es líquido. Entonces, acá podemos cuantificar cuánto de líquido está en este espacio, ¿no? entre las membranas del pericardio. Otra cosa también importante es que en la ecocardiografía vamos a ver si este paciente puede hacer la complicación del taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, chicos, es cuando hay esta cantidad de líquido que no deja que las cavidades derechas se expandan adecuadamente. Entonces, si ya tenemos eso, miren, por ejemplo, acá, vean que el ventrículo derecho no va así en esta forma, sino hay una parte de la pared del ventrículo derecho que está metido hacia adentro, ¿no? Entonces, si esto se mete, ya nos está indicando que el paciente está haciendo una complicación del taponamiento cardíaco que puede llevarlo a la muerte rápidamente al paciente. Entonces, por eso es importante que veamos si hay esta complicación o este riesgo para el paciente. Entonces, el taponamiento cardíaco puede producirse por la pericarditis idiopática, neoplástica, urémica, como ya hemos visto. Se puede presentar también después de una cirugía cardíaca, después de un traumatismo. La causa más frecuente, lamentablemente, es la tuberculosis en nuestro medio, ¿no? O puede haber también acumulación de sangre, digamos, después de un golpe, ¿no? De un traumatismo, el paciente se puede ir acumulando sangre, o también en lo que es los procesos oncológicos. Es frecuente que los pacientes con cáncer tengan este derrame y posiblemente el taponamiento cardíaco, ¿no? ¿Qué vamos a tener típicamente en el taponamiento cardíaco? Vamos a tener la triada de Beck. ¿Cuál es la triada de Beck? Uno, que se escuchen los ruidos hipofonéticos, ¿no? O sea, lo escuchamos lejos. Otro, que el paciente tenga indufitación yugular. Y otro es hipotensión arterial. Gracias, chicos. Hipotensión. Entonces, estos tres signos son típicos de la triada de Beck. Y cuando tenga eso el paciente, si tiene derrame, ya tenemos que estar pensando que va a ser un taponamiento, que lo va a llevar a fallecer al paciente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una pericardiocentesis, ¿no? Se tiene que sacar la mayor cantidad de líquido en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para salvar la vida del paciente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Dígame. Señor, no tengo tiempo, no me llamen, por favor.
Toda la mañana me ofrecía de este banco. De este banco y de otro, ¿cómo se llama? ¿De Vigel? No sé. No, entonces, chicos, la triada de B es importante porque puede llevar al paciente. Ahora, el volumen, chicos, varía. O sea, por ejemplo, yo he visto pacientes que tienen pues un volumen hasta de casi 2 litros. Imagínense, 2 litros en la cavidad pericárdica y recién tienen síntomas. Generalmente esto se presenta, por ejemplo, cuando la causa es la tuberculosis, ¿no? O sea, el paciente va acumulando líquido en tiempo, en meses, hasta en 1 año, 2 años, que pues de a poquito va aumentando y ya sabemos que hay mecanismos compensatorios. Pero, por ejemplo, si es después de un procedimiento digamos, si es por una radiación, si es por drogas, si es por, digamos, por un traumatismo, y rápidamente se va acumulando, con unos 100, 150 de heces, nos pueden hacer un taponamiento. O sea, el volumen varía. El volumen varía, ¿no? Puede ser así poquito como 150 o puede acumularse hasta 2 litros. ¿De qué depende más que haga taponamiento? De la velocidad con la que se va acumulando. Si se acumula de a poco en mucho tiempo, puede llegar a taponar en 2 litros. Si se acumula rápidamente, puede llegar a taponar con 150. O sea, no hay un volumen que nos vaya a indicar desde acá nos va a dar taponamiento o no. El grosor del miocardio, el grosor del pericardio parietal también son importantes, ¿no? Y puede haber también un taponamiento esofágico crónico, ¿no? Como les digo, por ejemplo, en patologías como la TED, ¿no? Acá ya también cambia, chicos, la imagen. ¿Se acuerdan que en el derrame teníamos una cantimplora, ¿no? Acá tenemos ya también una imagen en matraz. ¿No se acuerdan cuando hacían laboratorio el matraz de Erlenmeyer, ¿no? Miren, tiene esa forma de matraz. Esa es la imagen típica en la placa radiográfica del taponamiento cardíaco. En el taponamiento, chicos, miren, la ecocardiografía, como les vuelvo a repetir, no solamente nos va a dar la cantidad de líquido, sino si hay signos o no de taponamiento, aparte de la triada de Beck, ¿no es cierto? Y ya se supone que lo hemos auscultado, que le hemos tomado la presión y todo eso. En la ecocardiografía, miren acá, este es el corazoncito, todo este es el líquido que está rodeando, pero miren acá esta característica, este es el ventrículo derecho, ¿no? Y miren, este es el ventrículo izquierdo. Miren que el ventrículo izquierdo se va hacia afuera, ¿no? Pero miren, las paredes del ventrículo derecho están colapsando, o sea, se van hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que este paciente se está complicando con taponamiento cardíaco. Y como tiene alta tasa de mortalidad, se tiene que hacer una pericardiocentesis rápida. Igualmente acá, chicos, miren, puede que no haya una cantidad importante de líquido, puede ser así de poquito, 150, 200, pero miren las paredes del auricular derecho. Miren que se está metiendo hacia adentro, ¿no? Entonces, esos son signos ecocardiográficos de taponamiento cardíaco. ¿Y qué se hace en el taponamiento cardíaco, chicos? Se hace la pericardiocentesis. Les comento que hay un alumno que le estoy dando algo. Está haciendo, por ejemplo, es un alumno de ingeniería electrónica de la UNSAC, que está haciendo su tesis en esto, ¿no? Está simulando un corazón artificial con derrame pericárdico, de tal manera que los alumnos puedan hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque este procedimiento pues salva la vida del paciente. Entonces, ahora, ¿quién lo hace? Un alumno no lo va a hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque si pinchan el miocardio, hacen un anticucho con el corazón, muerto el paciente, ¿no? Por la falta de práctica. Entonces, quienes ya hacemos la pericardiocentesis, desde que somos residentes, ¿no? Pero no sería necesario que sea todavía un residente si ya los alumnos tendrían esta práctica. Entonces, ese alumno está haciendo esta tesis, que me parece muy interesante, que va a beneficiar a todos los alumnos por medio de la UNSAC,
Entonces, ¿qué van a hacer los alumnos? Van a hacer esta práctica, ¿no? Con guía ecocardiográfica. Uno va haciendo la ecocardiografía que ustedes ven cuando hacen la práctica, ¿no? Ven, en ese momento se ingresa con un catéter a nivel subsifoideo hacia el corazón, hacia la clavícula izquierda. Entonces se va entrando y ya conforme la guía ecocardiográfica te dice ya estás en la cavidad pericárdica, entonces va sacando el líquido, que no es difícil, pero si pinchamos el corazón, se puede pasar. Entonces eso tenemos, ¿por qué? Porque empieza a sangrar y ese sangrado ya no para y se va, ¿no? Entonces por eso es importante hacer la pericardiocentesis. Se saca la mayor cantidad de líquido, de repente se va a volver a llenar rápidamente, pero por lo menos ese día no va a morir. O sea, al día siguiente pueden programarle una ventana pericárdica donde ya se haga una derivación de ese líquido hacia la pleura y el paciente de esta causa ya no va a fallecer. O sea, solamente es hasta que se haga un tratamiento permanente, como es esa derivación o ventana pericárdica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar también el pulso paradójico, que ya lo hemos mencionado, la triada de Beck, y esta es la pericardiocentesis, ¿no? Acá está el transductor, ¿no? Tienes que estar viendo cómo entra. Por acá se entra a la cavidad pericárdica y se saca el líquido. Ahora, esta pericarditis aguda puede ser viral, puede ser idiopática, ¿no? Comúnmente antecede a una infección viral respiratoria. Siempre es importante preguntar si el paciente ha tenido un proceso gripal, un proceso bronquial, ¿no? A veces los virus han sido aislados del fluido, ¿no? O puede haber frecuente asociación con enfermedades virales conocidas. Por ejemplo, los pacientes con HIV o pacientes con linfoma tienen un mal pronóstico, ¿no? Si es que han tenido o tienen estas patologías. Lo más frecuente es que no se pueda llegar a demostrar la causa viral, ¿no? Queda como idiopática. Se puede presentar a cualquier edad, se puede presentar en adultos jóvenes, va asociada a pleuritis, a neumonitis, o sea, enfermedades del aparato respiratorio, va precedido de fiebre, el dolor precordial que ya conocemos, a la auscultación en frote, no cursa desde unos días hasta 4 semanas. Como ya hemos visto, puede haber también cambios electrocardiográficos, puede haber ondas T, por ejemplo, negativas, puede haber recurrencias hasta en el 25% de los casos. O sea, un cuarto de estos pacientes puede volver a hacer los procesos de pericarditis. El tratamiento dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si ha podido ser aislado el virus, se puede dar la globulina hiperinmune para adenovirus, megalovirus, parvovirus, lo que se haya aislado. Puede usarse el interferón alfa en caso de Coxsackie-B. El tratamiento básicamente es reposo para el paciente, antiinflamatorios, porque estamos hablando de una enfermedad inflamatoria. Se puede usar dosis altas, por ejemplo, de AINES como aspirina, ibuprofeno, indometacina, pero son dosis altas, ¿no? Entonces esto también se tiene que ir bajando paulatinamente y es por tiempo prolongado. En caso de que no resuelva los AINES, se puede usar la colchicina. Si el paciente ya tiene mucho compromiso, se puede usar los corticoides, pero siempre en corto tiempo y a dosis bajas. Los anticoagulantes están contraindicados, chicos, porque en todo lo que es pericarditis, en lo que es derrame, en lo que es, está contraindicado los anticoagulantes, ¿no? Si es que se está anticoagulando por otra causa, hay que suspender estos anticoagulantes, ¿no? Y en caso de que el paciente tenga recurrentemente esta patología, o sea, ustedes pónganse en lugar de este paciente, frecuentemente está con dolor, con fiebre, hospitalizado, recibiendo ese tratamiento, entonces cambia el estilo de vida del paciente, ¿no? Si es un adulto joven, no le deja trabajar, no le deja hacer una vida normal. En ese caso ya de que haya recurrencia así frecuente, hay que hacer la pericardiectomía. Como su nombre lo dice, que es sacar el pericardio. No se sacará completamente porque hay partes que están adheridas al corazón, pero se saca la mayor cantidad posible. Ahora, ya hemos visto que el pericardio tiene funciones, pero el hecho de que lo saquen no es incompatible con la vida, ¿no? O sea, el paciente va a seguir viviendo. Claro que ya no hay esa membrana
que está protegiendo al corazón de las enfermedades, por ejemplo, respiratorias, ¿no? Por ejemplo, a nosotros no nos da nada cuando tenemos una neumonía, generalmente no pasa a tu corazón porque tenemos ese pericardio que está aislando la infección respiratoria, ¿no? Ya no va a tener esa barrera, ¿no? Tendrá que tener más cuidado, habrá que verlo más frecuentemente, pero si ya es recurrente, se tiene que hacer la pericardiectomía. Ahora, el síndrome post-injuria cardíaca, ¿no? Como su nombre lo dice, después de un traumatismo, de una injuria, ¿no? ¿Qué se va a presentar? ¿Qué se va a presentar? Pues se va a acumular sangre en la cavidad pericárdica. El dolor puede presentarse de 1 a 4 semanas después de la injuria, ¿no? Y las recurrencias son frecuentes, puede tener un mecanismo inmunológico, puede ser una infección viral, ¿no? Y el tratamiento es similar, ¿no? Lo que ya hemos dicho, AINES, colchicina, glucocorticoides, en algunos casos ya por la pericardiectomía, ¿no? El diagnóstico diferencial, como ya les he mencionado, ¿qué es lo que más nos hace confundir con el infarto agudo del miocardio? Segundo, con una pericarditis por injuria cardíaca, enfermedades del colágeno, pericarditis piógena, urémica, sobre todo en esos pacientes que ustedes ven en hemodiálisis. No van a la hemodiálisis, no sé por qué causa, si pueden hacer esta pericarditis urémica, puede ser parte de un síndrome neoplásico. Otras causas que ya hemos dicho que son menos frecuentes ahora en nuestro tiempo, la sífilis, la psicosis, los parásitos, ¿no? ¿Qué patologías nos dan derrames pericárdicos crónicos? Más frecuente en nuestro medio, TBC. En algunos casos, linfedema, neoplasias, alteraciones del colágeno, radioterapia o infecciones biológicas. Ahora, cuando hablamos de pericarditis constrictiva, como su nombre lo dice, chicos, ya es una pericarditis que ha ido recurriendo de tal manera que hace un órgano cuando, o la piel, cuando nosotros constantemente la estamos, por ejemplo, la estamos traumatizando, ¿no? Por ejemplo, en personas que usan, un ejemplo claro, cuando las personas usan tacos, como yo, ¿qué se producen? Callos. Entonces, eso es lo que se produce, ¿no? Cuando nosotros tenemos un tejido que constantemente está siendo afectado, se produce, pues, engrosamiento del tejido, ¿no? O cuando nosotros, por ejemplo, muchos nos sacamos, digamos, las cutículas, esto va engrosando, va produciéndose como una especie de callo en los dedos, ¿no? Entonces, esto es la pericarditis constrictiva. Cuando hay recurrencias de estas pericarditis, ¿qué va a hacer el pericardio? Se va a engrosar. Y al engrosarse, pues no va a dejar que el corazón se expanda adecuadamente en lo que es la diástole, ¿no? En la sístole sí, pues se va a contraer bien, pero en la diástole, que tiene que dilatarse, al tener este pericardio, que ya no es una membrana suavecita, sino es una membrana dura, como que le pondríamos un casco a nuestro corazón, un casco así de ingeniero, por ejemplo, le ponemos, ¿qué va a hacer? Que nuestro corazoncito en la diástole ya no pueda dilatarse adecuadamente, o sea, hay una disfunción diastólica, ¿no? ¿Qué va a producir? Se produce miren este pericardio, miren, grueso, ya no es esa membranita, sino es un pericardio engrosado, tanto de la capa visceral como en la capa parietal, por tejido de granulación, ¿no? Por cicatrices que se van produciendo, o puede ser por tuberculosis, o cualquier causa que nos lleve a una pericarditis de manera recurrente. ¿Cuál es el riesgo? Que este pericardio se engrose, se calcifique y produzca una constricción al corazón. Miren, normalmente el pericardio es así, pues delgadito, ¿no? Miren, de 1 a 2 milímetros. Pero cuando ya se produce tejido de granulación, se cambia esta estructura por tejido fibrótico, miren el grosor que puede tener el pericardio, puede llegar de 1 a 2 centímetros, así de grueso puede ser, como un casco, ¿no? Que está produciendo esta construcción al corazón. Miren en esta imagen, ¿no? Esta es una pieza de anatomía patológica, ¿ya? Miren el corazoncito y miren el grosor del pericardio, ¿no? Entonces, la pericarditis pues, nos puede producir entaponamiento también. El cuadro clínico es disnea de esfuerzo, ortopnia, palpitaciones,
signos de falla cardíaca, sobre todo derecha, ¿no? Hepatomegalia, edemas, ascitis, inmovilización yugular, el signo de Kussmaul, el impulso paradójico, los ruidos pericárdicos tipo chasquido. En el electrocardiograma, las ondas T planas o negativas, puede haber también fibrilación auricular por pericarditis constructiva. ¿No? En la placa radiográfica hay una calcificación pericárdica, puede haber derrame pleural. Miren esta imagen de una tomografía. Miren, este es el corazoncito y miren el grosor del pericardio. Este grosor no es pues, simétrico, ¿no? O sea, no es, digamos, 2 centímetros en todo, sino hay partes delgadas, partes más engrosadas. O sea, es un engrosamiento asimétrico del pericardio. Igual acá, miren. Acá tenemos nuestro corazón y miren, las dos capas están engrosadas. Tanto la capa visceral como la capa parietal, ¿no? Están engrosadas. Entonces, si tenemos este pericardio engrosado, ¿qué va a hacer? Que el corazón pueda hacer una buena sístole, pero no hace una buena diástole. Entonces, ahí empiezan los signos de disfunción diastólica. Entonces, igualmente acá, miren, tenemos lo mismo, ¿no? Acá miren, chicos. Miren, este es el pericardio engrosado, calcificado, igualmente acá. Entonces, esto ya es por recurrencia. Igual acá, fíjense en esta imagen, de una resonancia. Miren el corazón y el grosor del pericardio. Acá, ¿no? A este lado del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Pero en la parte apical puede estar normal, o sea, no hay un engrosamiento simétrico, sino es asimétrico. El tratamiento, chicos, ya en este caso, ¿qué le puede dar al paciente? Si ya ese tejido está engrosado, se ha calcificado, hay tejido ya fibroso, hay que sacarlo más, ¿no? El tratamiento es una pericardiectomía, lo más extensa posible, o sea, sacar lo más que se puede, ¿no? Y tratar, obviamente, la causa. ¿Cansados? Sí, pero no vamos a acabar. Estamos atrasados. Vamos a avanzar un poquito de lo que son las cardiomiopatías. El siguiente tema, chicos, son las cardiomiopatías. Las cardiomiopatías son un grupo de enfermedades que no son secundarias a otras. Por ejemplo, ¿cuáles son secundarias? Por ejemplo, secundarias a hipertensión, secundarias a aterosclerosis, secundarias a algo, ¿no? Este grupo de patologías no son secundarias, sino son patologías que afectan primariamente tanto a la estructura como a la función cardíaca. Algunas de ellas pueden ser genéticamente transmisibles o puede ser por alguna mutación de genes que afecten primariamente la estructura o la función, ¿no? Entonces es un grupo de enfermedades que primariamente afectan el músculo cardíaco, no son consecuencia de enfermedades congénitas, ni valvulares, ni coronarias, ni por hipertensión, ni por afecciones pericárdicas, no son otro tipo de enfermedades. No es un grupo heterogéneo asociados a la disfunción mecánica o eléctrica, o sea, afectan la parte estructural o funcional, no puede haber hipertrofia de ventrículo, puede haber dilatación, no, generalmente se producen de manera o de transmisión genética, ¿no? Por eso tienen causa familiar, o puede ser pues que toda la familia haya estado bien, pero justo en este paciente ha habido la mutación del gen y se ha presentado esta patología, ¿no? Hay tres tipos de cardiomiopatías. Tenemos la dilatada, la restrictiva y la hipertrófica. Entonces, miren, este es un corazoncito normal. Miren la forma del ventrículo izquierdo es triangular. Miren las paredes delgadas. Este es el ejemplo de la cardiomiopatía dilatada. Miren el ventrículo. O sea, cuando hablamos de dilatada, se ha dilatado todo, ¿no? Las cavidades derechas y las cavidades izquierdas, pero más la cavidad izquierda. Miren este ventrículo izquierdo, ya es esférico, ¿no? Ya no tiene la forma triangular,
está dilatado. Cuando hablamos de hipertrófica, miren acá, la hipertrófica, comparen las paredes del ventrículo izquierdo, que máximo puede ser 11 milímetros en un adulto normal, y miren acá en lo que es la cardiomiopatía hipertrófica, totalmente engrosada, ¿no? Miren acá medida pues más de 20. Y la otra es la restrictiva, que tiene características de ambas, no tiene de dilatada, porque la aurícula izquierda se dilata, como ven acá, y puede haber un grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero no es tan severa como en la cardiomiopatía hipertrófica. Este cuadrito es importante, chicos, si sacan una fotito bien o si graban, porque acá están las características de las 3 cardiomiopatías. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Y ella es tu secretaria. Sí se ve. Él está estudiando gasto. Tú grabándole la clase. ¿Sí o no? Es para todos. Ay, ay, ay. Ya, chicos, entonces, en este cuadrito se resumen las características más importantes de las 3 cardiomiopatías. Miren, cuando hablamos de una cardiomiopatía dilatada, quiere decir que todo el corazón se ha dilatado. Es como el globo que tú soplas al máximo, ¿no? Y está un tiempo así, luego sacas, ya el globo no vuelve al tamaño normal, ¿no? Se queda así dilatado, se queda con las paredes flojas, ¿no? Entonces, en la dilatada vamos a tener una fracción de eyección muy disminuida. La fracción de eyección generalmente es menos del 30%. Ya sabemos que hasta el 50% o más del 50% es normal, ¿no? Pero en la dilatada la fracción de eyección es muy disminuida. Chicas, ¿qué están conversando? Van a prestar atención, si no, mejor se van de la clase, ¿ya? Distraen, yo también me distraigo. En la hipertrófica, chicos, en esa patología donde el ventrículo izquierdo está grueso, hipertrofiado, la fracción de eyección está pues más de lo normal, más de 60%, porque como son paredes gruesas, hacen una fuerza de contracción buena, entonces tienen una fracción de eyección por encima de lo normal, ¿no? O más de 60%. En cambio, en la restrictiva, donde tiene de ambos, tiene de dilatada y tiene de hipertrófica, la fracción de eyección también va en el límite, ¿no? Puede ser hasta el 50%. En lo que es el tamaño del ventrículo izquierdo, en la dilatada obviamente está pues muy grande, muy dilatado. En el hipertrófico puede estar normal y en el restrictivo puede estar normal, no está tan dilatado. En lo que es la aurícula izquierda, eso sí es importante. En lo que es la dilatada, todo está dilatado. En la hipertrófica puede estar normal, pero en la restrictiva siempre hay dilatación de la aurícula izquierda. En lo que es la regurgitación valvular, en la dilatada hay insuficiencia tricuspidia, hay insuficiencia mitral, porque todo está dilatado. En la hipertrófica puede estar o no, pero en la restrictiva también vamos a tener esta regurgitación porque la aurícula izquierda está crecida. En cuanto a los síntomas de la dilatada, generalmente hay intolerancia a la actividad física, porque como está dilatada, tiene una fracción de eyección disminuida, el paciente está en falla cardíaca, ¿no? O sea, se agita, se cansa, tiene disnea, ortognia, etc. En lo que es la hipertrófica, lo que más va a presentar el paciente es dolor, ¿no? Hay una intolerancia a la actividad física, pero también lo refiere dolor. En esta cardiomiopatía el paciente presenta dolor. Y en la restrictiva puede estar presente esta intolerancia a la actividad física. Síntomas de congestión pulmonar, en la dilatada va a haber síntomas porque la fracción de eyección es disminuida, ¿no? En la restrictiva puede estar o no presente, y la hipertrófica pues no va a haber mayores síntomas de congestión. En lo que son las arritmias, cuando el corazón está completamente dilatado se presentan las arritmias ventriculares, ¿no? Por ejemplo, puede haber desde una fibrilación hasta una taquicardia ventricular. En lo que es la hipertrófica hay arritmias malignas, ¿no? Esta hipertrófica, por ejemplo, es la causa de que algunos deportistas durante la actividad física fallecen, ¿no? Eso es por qué, porque antes pues, no se hacía un examen de control cardiológico para practicar un ejercicio. Ha habido, por ejemplo, un conocido beisbolista, ¿no? Que ha fallecido durante su campeonato, durante su partido. ¿Por qué? Porque tenía cardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho una arritmia maligna y el paciente ha llegado a morir.
eso es que ahora a las personas que se dedican, por ejemplo, a los clubes, que van antes de entrar a un club, digamos, de fútbol, algo, les piden una ecocardiografía. Y no es en vano, es bueno hacer este examen, porque no sabemos si podemos tener una cardiopatía hipertrófica. O sea, ¿cuántos de ustedes se han hecho una ecocardiografía, por ejemplo? ¿No? Si no tienen síntomas, no se hacen, ¿no? Pero es importante hacerse, ¿no? Es importante hacerse. Las causas pueden ser, si son causas primarias de origen genético, o puede ser mixta, o sea, tanto genético como adquirido, puede ser secundaria ligada a una enfermedad sistémica, como por ejemplo una cardiomiopatía por amiloidosis, o sea, acumulación de amiloide, o puede ser por alcohol, hay cardiomiopatía dilatada por alcohol, también hay cardiomiopatía dilatada en la gestación, ¿no? También puede ser una cardiomiopatía hipertrófica o restrictiva, como ya sabemos. Ahora, estas patologías pueden presentarse de manera simultánea o puede ser secuencial, ¿no? O sea, por ejemplo, que una restrictiva pueda después de un tiempo ser una dilatada, ¿no? Por ejemplo. La base generalmente tiene base genética. En general, todas las cardiomiopatías, como ya han visto, presentan intolerancia al ejercicio. Siempre es bueno preguntar al paciente qué actividad física realiza. Si hay fatiga, puede haber disnea, tos, signos de falla cardíaca, sobre todo en lo que es la dilatada, porque ya sabemos que la dilatada tiene una fracción de eyección muy disminuida, no menos del 30%. Para regurgitación, insuficiencias de las válvulas, tanto mitral como tricuspidia, si hay dolor torácico, si hay arritmias, ¿no? El paciente no nos va a referir arritmias, pero nos dirá que siente palpitaciones o que por momentos, incluso el paciente puede sentir que por momentos se para y luego vuelve a latir. Puede haber extrasístoles supraventriculares, ventriculares. Algunos pacientes, digamos, no tienen mayores síntomas, pero hacen complicaciones cardioembólicas, también se pueden presentar, sobre todo en la dilatada, ¿no? Como en la dilatada las cavidades están tan grandes, la sangre está dando vueltas en la aurícula izquierda, es la más trombogénica, porque la aurícula izquierda tiene una estructura que se llama la orejuela. Entonces, esta orejuela, como su nombre lo dice, es como una orejita pues, en la aurícula. Entonces, ahí llega la sangre en la orejuela que está dando vueltas y se forman coágulos. Es altamente trombogénica, incluso en algunos pacientes, esta orejuela tiene que ser cerrada quirúrgicamente para que no se siga produciendo trombos. Entonces, en esta orejuela se va produciendo los trombos y de acá se dispara de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo a cualquier parte de la circulación sistémica, sobre todo que más peligroso es que llegue al cerebro, ¿no? Y nos haga un desvelo. Entonces es importante saber las características de cada cardiomiopatía. Vamos a empezar con lo que es la cardiomiopatía dilatada. Como su nombre lo dice, todas las cavidades se han dilatado. Miren, este corazón es grande, ya no tiene la forma triangular, sino es un corazón tipo esférico. 1 de cada 3 casos de insuficiencia cardíaca es por cardiomiopatía dilatada, ¿no? La función sistólica ya sabemos que está disminuida, incluso menos del 30%. Puede haber también una disminución de la función del ventrículo derecho, ¿no? Uno o ambos ventrículos están dilatados, ¿no? Lo que va a producir el cuadro clínico es de la insuficiencia cardíaca. Todo de la insuficiencia cardíaca, disnea, edemas, todo lo que ya conocemos, ¿no? Y esto se va a presentar, pues, ¿por qué? Por esta remodelación, ¿no? Que se puede presentar en meses o en años. También, si el corazón se ha dilatado completamente, nos va a presentar que insuficiencia tanto de la válvula mitral, porque las cavidades izquierdas se han dilatado, y se han dilatado también las derechas, e insuficiencia de la válvula tricuspidia. Las causas puede ser de origen familiar, o sea, una genética, o puede ser infecciosa, por ejemplo, por la enfermedad de Chagas, que se produce por un parásito, que ya lo vamos a ver adelante. Puede ser tóxica, por ejemplo, por el alcohol. Hay cardiomiopatía dilatada por alcohol, también en la gestación. También se puede presentar por drogas tóxicas, como por ejemplo los pacientes que son sometidos a quimioterapia. En algunos casos se puede presentar esta complicación, ¿no? O causas metabólicas. Se presenta más comúnmente en la tercera o en la cuarta década de la vida. Puede haber algunos casos que pueden ser reversibles, ¿no? Por ejemplo, la cardiomiopatía alcohólica. Si el paciente deja completamente el alcohol, puede haber una mejoría. O sea, ya no vuelve
volverá a su tamaño normal, a su función normal, pero puede mejorar. Ahora, en el embarazo también se puede producir una cardiopatía dilatada. Una vez que acaba la gestación puede mejorar, ¿no? Probablemente no llegue a lo normal, pero puede quedar en el rango, ¿no? En el límite. La enfermedad tiroidea, ¿no? También cuando hacen sus crisis tirotoxicósicas, el paciente hace tanta arritmia, tanta taquicardia, que si se trata de eso puede llegar a revertir en algún porcentaje, ¿no? O el paciente que usa, por ejemplo, drogas como cocaína, ¿no? Igual que el alcohol. Si suspende puede haber no va a mejorar como antes, pero puede mejorar, ¿no? Pero no como antes. Ahora, si hablamos de una enfermedad que está afectando genéticamente, ¿no? Que tiene una transmisión genética o una mutación de un gen, en este caso lo que se afecta es el citoesqueleto del corazón, ¿no? Alteraciones tanto en las proteínas como la actina, la miosin, la tropomiosina, la laminina, la distrofina, incluso en las mitocondrias, ¿no? Hay toda una alteración del citoesqueleto. Entonces, miren esta imagen, miren el ventrículo izquierdo, ¿no? Está dilatado, no tiene esa forma triangular, no solamente eso, está dilatado también, miren, la aurícula izquierda y las cavidades derechas. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico de la dilatada es de falla cardíaca, de ICC, ¿no? De insuficiencia cardíaca. Que vamos a tener los criterios mayores y menores de Framingham, tenemos la disnea paroxística nocturna, ingurgitación tubular, crépitos en pulmones, cardiomegalia, edema agudo del pulmón, el galope, no se olviden. Tercer ruido, el galope, puede haber la ingurgitación yugular, reflujo, etc., ¿no? Y los criterios menores en edema, tos nocturna, hepatomegalia, etc. Generalmente, cuando hay una cardiopatía dilatada, chicos, lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma es el bloqueo completo de rama izquierda. Fíjense acá, que llama la atención en este electrocardiograma el grosor del QRS, ¿no? Este es un QRS ensanchado, y fíjense en B5, B6 la onda R', ¿no? En B5, B6 la onda R empastada, ¿sí? Frecuentemente en la cardiopatía dilatada vamos a encontrar el bloqueo completo de rama izquierda. Y obviamente en la placa radiográfica una gran cardiomegalia, ¿no? Porque se ha dilatado todas las cavidades del corazón. La ecocardiografía, como vemos acá, no solamente nos va a dar el tamaño del ventrículo, de las aurículas, sino qué fracción de eyección tiene. Como ya sabemos, estas patologías empiezan con una fracción muy baja hasta menos del 30%. Igual acá, fíjense cómo están dilatadas todas las cavidades, ¿no? Pero más se dilatan las cavidades izquierdas. Igual acá, fíjense este tamaño del ventrículo izquierdo. Está tan dilatado que la fracción de eyección, pues acá no llegará ni al 20%. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que ya nos llega con esta dilatación del corazón? No podemos saber si ha sido una cardiopatía dilatada o si es secundaria a algo, ¿no? Digamos que el paciente se infarte, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Se dilata, después de un tiempo se dilata. Entonces, por eso es que el paciente puede ser sometido, por ejemplo, a un cateterismo para ver si hay obstrucción de las arterias y ver si la causa es una cardiopatía isquémica. Si no sale una causa isquémica, otra causa podría ser, por ejemplo, que sea por amiloidosis, ¿no? O por otra causa. Entonces se puede pedir resonancia magnética también para llegar a saber cuál ha sido la etiología. La etiología, en la biopsia es la que nos va a indicar más que todo, ¿no? Por ejemplo, acá ven que vamos a encontrar que hay pocas células, ¿no? El tratamiento hay que tratar como una falla cardíaca porque los síntomas son de falla cardíaca. Hay que dar anticoagulación porque ya sabemos que el crecimiento de estas cavidades va a hacer que nos dé complicaciones cardioembólicas. No alcohol, no calcioantagonistas, no AINES están contraindicados en esta patología. Si el paciente hace esta arritmia, se puede colocar dispositivos de resincronización, o se puede hacer al final, pues, ¿qué es lo que le va? La única esperanza de este paciente es un trasplante cardíaco, ¿no? Porque ya todo está dilatado, la fracción de eyección está disminuida. ¿Y a qué le vas a dar a este paciente? Por un tiempo le servirá el tratamiento medicamentoso, pero si es un paciente, por ejemplo, joven, si es un paciente que el resto de sus órganos están bien,
parecer ha hecho una miocarditis viral, ¿no? O sea, un virus que le ha afectado el miocardio y le ha dejado con una cardiopatía dilatada. Que tenía una fracción de eyección muy disminuida. Era una niña linda que tú la veías echada con su tablet, normal, pero para ir al baño se agitaba, se cansaba, tenía disnea. Entonces, incluso me acuerdo que hicieron toda una campaña para que esta niña pues sea sometida a un trasplante cardíaco. Ya ha sido sometida a un trasplante cardíaco, era su única expectativa de vida, ¿no? Pero también sabemos que un corazón trasplantado no dura pues más de 10 años, ¿no? Y eso con todo el tratamiento inmunosupresor que tiene que llevar el paciente. Después de 10 años hay que estar pensando en otro trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, es poca expectativa de vida que tienen estos pacientes. La miocarditis, como ya les estaba comentando, ¿no? La miocarditis, esto que produce esta inflamación del miocardio, nos puede dejar una cardiopatía dilatada, como en el caso de esta niña. No es un proceso inflamatorio atribuido a un organismo infeccioso, ¿no? Es una invasión directa, se producen cardiotoxinas, respuestas inflamatorias crónicas, se puede producir por infecciones virales, que a veces no se llega a aislar el virus, o por el Trypanosoma cruzi, que nos produce la enfermedad de Chagas, que ya la vamos a ver adelante, o por una fibrosis endomiocardio. Entonces, en la miocarditis viral vamos a tener todo esto, ¿no? La respuesta de nuestro cuerpo a una inflamación, a un proceso infeccioso, ¿no? Tiene predisposición familiar, o sea, no todos vamos a hacer miocarditis. Hay que tener una predisposición familiar para hacer este proceso o esta enfermedad de miocarditis viral. Generalmente se presenta en pacientes jóvenes que van a manifestar disnea, debilidad, dolor torácico, pueden hacer fiebre, ¿no? En lo que es alteraciones cardiológicas, pueden hacer taquiarritmias supraventriculares o taquiarritmias malignas como ventriculares, pueden hacer eventos embólicos, pueden hacer una miocarditis aguda y puede ser fulminante, ¿no? En ese momento de la miocarditis, si no hacemos nada, no colocamos un balón de contrapulsación, algo, baja tanto la fracción de eyección que el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, se puede llegar a aislar, en algunos casos, el virus. Puede haber una miocarditis subclínica, ¿no? O sea, que el paciente no tenga síntomas, pero si le hacemos un examen de biomarcadores, como por ejemplo troponina, CPK, CPK-NB, pueden estar alterados, puede haber cambios electrocardiográficos, puede haber una leve disminución de la fracción de eyección por ese momento de la miocarditis, pero puede llegar a pasar, ¿no? A recuperarse adecuadamente. Ahora, una miocarditis probable es cuando el paciente tiene síntomas de miocarditis, pero no se llega a comprobar una baja fracción de eyección, por ejemplo. Y la miocarditis definitiva, ¿cuándo se diagnostica así? Cuando tiene los síntomas y cuando hay pues cambios histológicos o inmunohistológicos. En el tratamiento hay que estabilizar al paciente. Si el paciente hace baja fracción de eyección, por ejemplo, ¿cómo le tratarías? Hay un balón de contrapulsación, ¿no? Que se coloca un balón a nivel de la aorta y hace que el balón sea el que está haciendo la función como un corazón artificial, pero por un balón, ¿no? Que solo se hace por un tiempo. Inmunosupresión, el pronóstico es desconocido, puede llegar a morir el paciente, puede llegar a mejorar y puede volver a tener una fracción de eyección adecuada o puede quedar con una fracción de eyección disminuida, el pronóstico no se sabe. Y el tratamiento neurohumoral es pues, indefinido, ¿no? Porque no se llega a saber generalmente la causa. Otra enfermedad es la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es causada por el parásito, por el Trypanosoma cruzi, que todavía es frecuente en algunos países, como ven acá, algunos países de Sudamérica. En nuestro país, por ejemplo, es frecuente en lo que es Arequipa, Moquegua, todavía está presente esta enfermedad. No es transmitida por el Trypanosoma cruzi, que se encuentra pues en este parásito. ¿No? Es una enfermedad metaxémica que tiene formas de amastigote, de formas celulares. Entonces, ¿qué hace este parásito? Generalmente pica en la cara, ¿no? Por eso es que a algunos pacientes le llamaban la enfermedad de los barberos, ¿no? Porque se presenta generalmente pica en la cara y hay este parásito que va a hacer que ingrese por las glándulas salivales hacia las células
¿Qué vamos a encontrar? Generalmente, miren, se presenta el signo de Romaño, que es este edema palpebral. Miren acá, la niña. Igualmente acá, miren, signo de Romaño, ¿no? Este edema palpebral. Ahora, no solamente afecta al corazón, puede afectar otros órganos, como por ejemplo el esófago, el colon. No, miren acá, por ejemplo, normalmente el esófago es así, en un esofagograma validado, pero miren cómo se va dilatando, ¿no? Cómo se va dilatando el esófago, y acá en el colon también, miren este megacolon. Entonces, esta es una imagen de un corazoncito afectado por la enfermedad de Chagas, ¿no? Es como que se carcome por dentro todo el corazón. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener generalmente bloqueo completo de rama izquierda, y vamos a tener también presencia de ondas Q. ¿Por qué? Porque el tejido miocárdico está siendo afectado, ¿no? O sea, hay necrosis del tejido miocárdico. El tratamiento de la falla cardíaca y de sus complicaciones, ¿no? Y para tratar lo que es la enfermedad básicamente del parásito se usa el nifurtimox y el benzimidazol. Otra causa de cardiomiopatía dilatada, como les he mencionado, es el alcohol, ¿no? Para la cantidad de alcohol, chicos, es diferente, la causa tóxica es diferente para el varón que para la mujer. Nunca se atrevan a retar a un hombre en que yo soy más caro que tú, nada, eso, miren, en mis épocas hacíamos eso. No, eso no va, chicos, porque la cantidad de alcohol que le afecta a la mujer es la mitad de la cantidad que le afecta al varón, ¿no? Entonces, puede producirnos cardiomiopatía dilatada en los pacientes que son frecuentemente, o sea, alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos que lo hacen, que toman frecuentemente, el corazoncito llega a dilatarse, pero de alguna manera cuando dejan el alcohol se revierte, no al 100%, o sea, no llegará a tener una fracción normal, pero sí va a mejorar. Entonces, en estos pacientes siempre es importante recomendarles que al dejar el alcohol pueden mejorar su pronóstico. Igualmente hay cardiomiopatía dilatada en la gestación. Hay pacientes gestantes sin factores de riesgo que empiezan a hacer falla cardíaca durante la gestación. Entonces, al hacer una ecocardiografía se puede ver la dilatación o puede ver la baja fracción de eyección. Entonces, es importante que también después de que termine la gestación, la paciente puede mejorar su fracción de eyección. Hay cardiomiopatía dilatada como parte de otros síndromes, ¿no? O sea, de enfermedades genéticas que afectan el tejido muscular, por ejemplo, la enfermedad de Duchenne, ¿no? Que afecta todo lo que es el sistema muscular, puede afectar también al corazón. Por drogas, sobre todo por las drogas, por los quimioterápicos, ¿no? Por eso es que un paciente, antes de empezar un tratamiento quimioterápico, siempre necesita una evaluación cardiológica para ver con qué fracción de eyección está empezando mi paciente. Hay pacientes que son afectados fuertemente por estas drogas y tenemos que parar el tratamiento quimioterápico, porque no va a ser el cáncer lo que le mate al paciente, sino va a ser la falla cardíaca. Entonces, el paciente, antes de empezar, por ejemplo, ¿no? Antes de empezar la quimioterapia, puede tener una fracción de eyección del 60%. Durante el tratamiento vemos que va bajando a 50, vemos que va bajando hasta 48, todavía es tolerable. Pero hay pacientes que puede bajar, pues de 60 puede bajar, en unos meses puede bajar a 40, ¿no? Entonces ahí se tiene que pedir que se suspenda el tratamiento porque el paciente va a hacer falla cardíaca y va a fallecer de esa causa. Y las siguientes son las cardiomiopatías hipertróficas. Nos vamos a quedar acá porque no vamos a llegar a terminar este tema. ¿Ya, chicos?